Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Voy a Hola. silenciar para poder Hola. empezar. Y bueno, vamos a terminar el resumen que estábamos haciendo para empezarlo de este semestre y actualizando un poco, porque hay cosas que pasan y tengo que seguir actualizando. Así que esto fue lo que habíamos discutido en la clase anterior. Déjame salir de aquí. Ok. En la clase pasada hablamos de un tema que, aunque no era de los principales, pues lo toco de nuevo por la actualización, ¿verdad? Porque están pasando cosas en Estados Unidos que tienen mucho que ver con esto. Pero en la clase pasada hablábamos de cómo empezó la educación pública en Estados Unidos, en Massachusetts. Es el estado, y al día de hoy sigue siendo el estado más reconocido por la importancia de la educación en ese estado. Disculpa, Alicia. Sí, ¿Estás grabando? sí, creo que sí. Sí, ¿verdad? Era eso. Sí, estoy grabando. Era eso. Gracias. Sí. Entonces empezó, como les digo, en esa escuela que se llama el Boston Latin School y que todavía está abierta, aunque en años recientes ha tenido escándalos de abuso sexual a los estudiantes y otras cosas. Pero bueno, la cosa es que progresa y desde bien temprano, 1635, ya hay educación pública, pero solamente para los blancos, ya para el 1870, el 78% de los niños de todo Estados Unidos están asistiendo a escuelas públicas y ya en el 1930 todos los estados tienen escuelas públicas. Sin embargo, van a seguir segregadas racialmente hasta el año de 1954, que vamos a estudiar más tarde en el semestre cómo es que se desegregan las escuelas. Ahora, hoy en día hay un problema importante y es un movimiento fuerte del Partido Republicano para la privatización de lo que eran las escuelas públicas. Esto se hace a través de un concepto que se llama las charter schools, se llaman así, que son escuelas privadas, o sea, se manejan privadamente, la contratación es privada, todo es privado, excepto los fondos. Los fondos son del gobierno. Entonces es como una alianza público-privada casi, pero para la educación. Lo que eso implica es que cada escuela tiene un currículo totalmente distinto, incluso dentro de los estados. Los estados en Estados Unidos, cada estado tiene su sistema educativo individual. No hay un sistema nacional. De hecho, el Departamento de Educación fue creado en los años 70. Ni siquiera había un Departamento de Educación. Y hoy el que existe solamente maneja fondos para, por ejemplo, la educación especial de niños con necesidades especiales, para asegurarse que no haya discriminación en las escuelas, ese tipo de cosas, no para crear currículo ni nada de eso. Eso lo hace cada estado individualmente. Eso significa que si una familia se muda de un estado a otro, está cambiando totalmente la educación de sus hijos, ¿no? Está entrando a un sistema completamente nuevo, aunque es el mismo país. En el estado de Arizona empezaron un proyecto que se están copiando ya otros estados. Y se trata de lo siguiente, le dan a los padres eso que ustedes ven ahí, esa tarjeta como una tarjeta de crédito, y se llama la cuenta de becas de empoderamiento, así que le han llamado, porque ustedes saben que eso es tradicional, se le llama a las cosas lo contrario de lo que son, porque empoderamiento, o sea, miren de qué se trata. A cada padre se le dan $7,000 por niño para que pueda ir a la escuela y pague, porque la escuela le va a cobrar. El gobierno le da parte de los fondos, pero no todos los fondos. Paga, pero al final es el gobierno el que está pagando la escuela con la tarjeta. Y entonces ellos podrían escoger ir a la escuela pública y no usar los $7,000 o van a una escuela pública y ahí sí usan los $7,000. No pueden usar los $7,000 para otras cosas. No pueden decir, bueno, nos vamos de viaje con el dinero, ¿no? La tarjeta ya está en Arizona y hay otros estados como Tennessee y Florida que están moviéndose hacia este sistema. De una manera o de otra, como charter schools, que son las escuelas que son con una alianza público-privada, o mediante este sistema que, si vamos a ver, sería inconstitucional, porque esta tarjeta se puede usar en colegios católicos, en colegios protestantes, que hay una separación de iglesia y Estado, ¿no? Que habíamos hablado de la primera enmienda, el gobierno no promoverá ninguna de las religiones. Sin embargo, esto sí es una manera de darle fondos del gobierno a una iglesia particular a través de este sistema, porque puede ser usado también
si los padres no quieren usar el dinero fuera, se pueden usarlo para hacer lo que se llama la educación en la casa, que es súper popular ahora en Estados Unidos, es lo que se llama en inglés homeschooling, que los padres dicen, no voy a mandar a mi hijo a la escuela, yo le voy a dar clases. Y ustedes pensarán, ah, bueno, entonces me imagino que les requieren a los padres tener mínimamente lo que ustedes le llaman una licenciatura, ¿no? Algo, ¿verdad? Porque ¿cómo tú vas a enseñar a unos chicos y si apenas tienes más educación que ellos? Pues no, están equivocados. No se requiere estudio de ninguna clase que no sea el bachillerato, más nada. En algunos estados ni siquiera eso. Entonces, eso significa que es una manera de evitar que tu hijo se contamine con las ideas liberales que supuestamente, dicen muchos republicanos, están aprendiendo en las escuelas. Algo que ahora le llaman wokeism, W-O-K-E, woke, que en realidad la palabra quiere decir despertar. Awake, del verbo be awake. Y lo que quiere, es una palabra que nadie sabe definir, pero es la palabra sustituta de comunista en los años de la Guerra Fría. Pues ahora se te acusa de ser woke. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que eres liberal, básicamente, es lo que quiere decir. Otra manera, tú puedes usar el dinero para pagar tutorías, para hacer cursos online también, y un nuevo concepto que están haciendo las familias ricas, que es crear microescuelas. Si, por ejemplo, imagínense que aquí en un sitio como, digamos, cerrado como La Tahona, ¿verdad? Que es una organización cerrada, la única que conozco, por eso digo esa, y distintos padres deciden hacer una microescuela, contratar ellos mismos a unos maestros para que le den clases a sus hijos en las casas de cada uno, o pueden alquilar un local para hacerlo. Hacen una microescuela sin regulación alguna del Estado. Eso también se está haciendo porque algunas personas se han convencido de que mandar a tus hijos a una escuela pública los van a hacer woke, los van a hacer liberales. Bueno, Ligia, dime. Sí. pero también esos, me imagino que en Estados Unidos esos barrios privados de gente muy buena pueden contratar perfectamente maestros y docentes. Sí, por favor. Sí. Y pagarles bien también. Pero sí. A eso iba. Sí, hay un mercado para eso, así que algunos maestros pues están haciéndolo, ¿no? Claro, el problema es que ahí no hay ninguna regulación del Estado, ¿no? Los padres con la persona, no hay ninguna intervención. Y el currículo, claro, ¿qué currículo es el que la mayoría de esas escuelas que no son públicas están usando? Es uno que lo provee gratis, ¿verdad? Hillsdale College. Hillsdale College es una universidad de 4 años que es muy conservadora y que ha creado estos currículos conservadores donde no se dice nada, por ejemplo, de que Estados Unidos tiene nada que ver con la esclavitud, nada feo, ¿no? Es una historia, ¿verdad? Lavada de los Estados Unidos, depurada de nada negativo, es muy nacionalista. Ese currículo. Y bueno, muchas personas entienden que eso es lo que necesitan sus hijos y bueno, están comprando esa idea. Una pregunta, Ligia. Sí. Supongamos que un montón de gente decide hacer eso con sus hijos. Y después, a nivel del secundario o de la universidad, ¿esa educación se le reconoce como válida? Sí, hay unos exámenes. Tienen que pasar unos exámenes. Y ya. Si pasan los exámenes, pues eso es todo lo que tienen que hacer, que son destrezas básicas. Los exámenes son para asegurar que tienen las destrezas básicas para pasar al siguiente, ¿verdad? Grupo, básicamente. Pero, ¿qué aprendieron? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Qué libros se asignaron? Nada de eso está revisado por el Estado. Nada. Ligia, una pregunta. ¿Sí? Si deciden que la educación sea en su casa, ¿los $7.000 esos los pierden o cómo los usan? No, tienen que presentar los documentos, llenar formularios y una vez que lo prueban, que ellos van a ser los maestros de los niños, sí pueden usar los $7.000 para
los gastos de los libros de sus hijos, los gastos de, ¿verdad?, pagar algo, la madre que va a ser maestra, todo eso. Yo conozco casos en Puerto Rico, también se ha puesto de moda, sobre todo gente religiosa que quiere que sus hijos reciban ese tipo de educación. Y conozco un caso en particular de la hija de un amigo mío y ella ni siquiera, ella lo que tiene es lo que ustedes le llaman el bachillerato, es lo único que tiene, y ella está enseñando y ella sabe muy poco, la muchacha, para enseñar. Sabía, y mi amigo se molestó tanto que entonces le tuvo que pagar él un colegio al niño privado para evitar que lo siguieran sometiendo a una educación mediocre, porque es que, o sea, no todo el mundo sabe enseñar y sobre todo destreza. Para niños pequeños hay que saber enseñar, eso no es pararte ahí a decir 4 cosas, ¿no? Yo no sé, para mí es una locura total. Además, ¿quién quiere hacer eso? Yo no sé. Pero bueno, son cosas nuevas. Ahora, es mucho más serio lo que está pasando con la educación, no solo esto que ya de por sí es serio, sino lo que les voy a mostrar ahora. Espérense, ahora les muestro acá, que los habíamos visto el año pasado, pero los vamos a repasar. Esto es el costo de los estudios universitarios en los Estados Unidos en las universidades públicas, ¿ok? Y ven cómo han aumentado en precio desde el año de 1969, ¿ok?, hasta el año del 2020. Esto va del 1969 hasta el 2020. ¿Cómo ha ido creciendo? Lo que ven en azulito arriba es el costo ajustado a la inflación. En rojo es el costo absoluto, ¿no? Así que, por ejemplo, ajustado a la inflación, en el 2020, los gastos que tiene al año, es por año, ¿ok? No es por todo la licenciatura, es por años, serían en el 2020, que esto ha subido mucho más, 9.349 por año. Quiere decir, digamos que son 10.000, si son 4 años que te tardas, son unos 40.000, 9 por 4, sí, no, 10 por 4, 40.000. $40.000 que te va a costar la licenciatura en la universidad del estado, ¿ok? La universidad pública, porque la universidad gratis no existe, ¿ok? Así que esto es universidad pública, es la más barata. Ahora fíjense, la universidad privada. La universidad privada cada año, ajustado a la inflación, es $32.700. Así que multipliquen eso por 4 y eso es lo que le cuesta la licenciatura en una universidad privada para graduarte. Entonces, ¿qué provoca esto? Que cada vez con la crisis económica que se está dando también y luego del COVID peor, menos y menos y menos estudiantes pueden ir a la universidad para empezar y mucho menos graduarse, porque algunos empiezan pero no pueden. Cuando terminan, los que terminan con una deuda, porque ¿cómo van a generar eso mientras están estudiando, no? Y entonces estas deudas son millonarias. ¿Por qué? Porque si tú no pagas, siguen incrementando, porque tienen recargos, penalidades por no pagar, y eso continúa, y cuando vienen a ver, hay gente, yo tengo un amigo que estudió en Harvard y él estaba en $500.000 que debía. Y es mayor que yo, era mi jefe, de hecho, y él tiene ahora como 70 y pico de años y debe $500.000, que nunca los va a pagar porque no le da la vida, los años de vida para pagarlo. Pero tiene que, o sea, y no te puedes esconder de esa deuda. Eso es como las deudas con los hospitales. No hay manera de esconderte, te buscan. Y cuando te caigan unos chavitos, te los sacan. ¿Okay? Perdóname, Ligia, Sí. una pregunta. Suponete que la persona ya es anciana, se enferma y no puede pagarlo. ¿Qué le hace? ¿Un embargo genérico? Si tiene bienes, no, a él solo. Si tiene cualquier bien en su nombre, no va a perder. Si en la herencia, si deja herencia, hay que pagar eso primero y después lo que queda es la herencia. Si no tiene nada, pues nada, no se paga. Se va a pérdida. Si tiene, por ejemplo, un sueldo o una jubilación, ¿también le cae en la jubilación? Sí, tiene que pagar unos %. Depende del estado, son los % que tiene que pagar incluso de la jubilación que tenga. Sí, eso no te puedes escapar. Te hacen unos planes de pago, pero planes de pago que son impagables, porque sí, o sea, los intereses son tan altos que terminas pagando los intereses, no la deuda. ¿Es heredable la deuda, Ligia? No, por suerte no. No, por suerte no. Pero es como vivir con la espada de Damocles sobre ti toda tu vida, ¿no? Porque
tienes que pagar eso o pagarlo, no te queda. Y esto es solo eso es solo por 4 años de universidad. Si tú quieres ir a hacer un máster, añade, porque va a ser más caro, ¿ok? Y añádele si quieres hacer un doctorado, ¿no? Entonces, yo tenía una amiga mía allá que hizo el doctorado, me decía que estaba en los $350,000 que debía, estaba pagando ahí, pagando y a la misma vez pagando la universidad de sus hijos. Ahí de a poquito, pero no, es impagable, o sea, es ridículo. El presidente Biden sacó el año pasado un proyecto para perdonarle algo, ¿verdad? Los progresistas en Estados Unidos querían que se perdonara la totalidad de las deudas. Es las deudas, la fuente de deudas número 1 en Estados Unidos solían ser las tarjetas de crédito, pero hoy en día es los préstamos de estudio. Así que el presidente Biden tuvo mucha presión por ¿verdad? Se me olvida, Bernie Sanders y los progresistas, pero lo único que logró, llegó a hacer a través de una orden ejecutiva fue pedir $20,000, que le perdonaran $20,000 a cada uno. Lo cual, si te sale a $32,000 el año en una universidad privada, es un chiste, $20,000. Pero la gente dijo, bueno, algo es algo, ¿no? Sin embargo, los tribunales lo detuvieron. Hasta ahora no ha podido aprobarlo porque los tribunales, las cortes federales lo han impedido, que pueda dar ese alivio de $20,000 por lo menos, ¿no? Pero bueno, entonces, otro tema importante es la diferencia que hay entre lo que les cuesta la universidad, que ha ido aumentando, como vieron en lo anterior que les mostré, aumentando. Esa es la línea que ven arriba, es el aumento en el costo de la universidad, y la línea azul que ven abajo es la de los ingresos promedio entre las edades de 22 y 27 años, que ha estado muy limitado, ¿no? Entonces, tanto esfuerzo, tanto sacrificio económico, de tiempo, de esfuerzo, y no van a la par el aumento en el costo de la educación con el aumento en los ingresos de los graduados universitarios. Así que es otro factor que hace que menos personas vayan a la universidad. A todo eso le añadimos en que recientemente, hace 2 años para acá, han estado tanto el gobierno como las universidades eliminando requisitos para trabajar con ellos. Por ejemplo, estas grandes compañías como Google y todas estas compañías grandes ya no requieren tener la licenciatura. Ya se están yendo con el bachillerato solamente. Algunas ni siquiera tienen que tener, por ejemplo, el ejército de Estados Unidos, todas las fuerzas armadas solían requerir el bachillerato para poder trabajar, ¿verdad? Para ingresar y firmar. Ya se acabó, ya no tienen que haber completado tampoco el bachillerato. Si han estado leyendo sobre este leak que hubo, ¿no? No sé cómo se dice en español, el leak. Esta información que salió recién de los Estados Unidos, que se divulgó, y que ahora arrestaron a un muchacho de 21 años que trabajaba en una dependencia militar en Massachusetts. Pues, ¿qué pasa? Eso podemos esperar que siga ocurriendo, porque los muchachos que están reclutando para tareas importantes, incluso en las Fuerzas Armadas, tareas en que tienen acceso a documentos sensibles, son gente que ni siquiera tiene la licenciatura. Eso no quiere decir que te hace ser súper más inteligente, ¿verdad? Tener la licenciatura, pero porque hay mucha gente sin licenciatura que son muy inteligentes, ¿sí? No estoy diciendo eso, incluyendo mi papá, empezando con mi propio papá. Sin embargo, estamos hablando de gente joven que son inmaduros también, hombres de 20 años, 21 años. Yo no sé acá, pero de donde yo vengo son bien inmaduros. Y entonces tú le estás dando a ellos el acceso a esa información sensitiva, y el tipo aparentemente la puso en un grupo que tenía de gente que juega videojuegos para ser cool, para ganarse, ¿verdad? No sé, para ser interesante con sus compañeros. Cosas inmaduras, ¿no? Así que no sorprende que estén pasando. Volviendo a la educación, uno de los problemas por los cuales muchos estudiantes no quieren ya estudiar educación, o si estudian educación y terminan la licenciatura, no quieren ejercer después, o ejercen unos años y dicen, ni loca, quiero volver a una escuela, son los padres helicóptero. No sé si conocen el tema, ese concepto acá.
Pero conseguí ese dibujito que más o menos explica lo que es un padre, los padres helicóptero. Se les llama así porque viven pendientes de sus hijos 24 horas, 7 días a la semana. Les revisan las libretas, quieren saber todo, van a la escuela, hablan con los maestros, están todo el tiempo encima de los niños, conocen a todos sus amigos, les revisan el Facebook, les revisan los mensajes, están todo el tiempo. ¿Okay? Extremo malo, tan malo como ser negligente, ¿no? Pero esto afecta a los maestros porque están constantemente, o sea, pidiéndole información a los maestros, reclamándole a los maestros, mandándole emails a los maestros, y los maestros no les pagan para eso, ¿no? En su tiempo libre tienen que estar contestándole a todos estos padres helicópteros, y eso ha sido un gran problema. Entonces, encima tienen esta organización de estas mujeres. Eso es nuevo, se empezó cuando el COVID. Se llaman Moms for Liberty, ahí lo tienen, lo ven aquí abajo. Lo que dice el cartel es, nosotros no somos padres en cooperación con el gobierno, nosotros no co-parent, quiere decir compartir la paternidad con el gobierno. ¿Por qué? Porque se llaman Madres por la Libertad, se llaman. Y son hay 200 capítulos, o sea, como clubes, en 44 estados de 50, ¿ok? Y ellas lo que hablan es de que los padres tienen derecho a saber lo que sus hijos leen en la escuela, lo que hacen en la escuela, lo que todo. Son los que están haciendo la censura de libros, pidiendo que se censuren los libros. Libros como Ana Frank, que está haciendo, fue la semana pasada censurado en Florida. Florida es intenso, nacieron en Florida este grupo de mujeres. Porque hay una escena en que Ana Frank le dice a la amiga que se miren desnudas una a la otra, algo así, y bueno, eso es sexual, o sea que hay que ¿verdad? Eliminarlo. Todo es la sexualidad, todo lo que demuestre que Estados Unidos ha cometido algún error, y bueno, es súper conservador, ¿no? De hecho, empezaron. Fíjate, lo que dicen las camisetas es unmask our children, quítenle las máscaras a nuestros hijos. Ellas estaban en contra de que los niños fueran a la escuela con tapaboca, que se negaron a vacunar sus hijos. Es una cosa que es como volviendo muchos años atrás en términos generales, ¿no? Anyway, este es uno de los problemas que los maestros no quieren manejar porque son madres que vienen a exigir que los maestros sean totalmente abiertos y que les pregunten antes. No sé si vieron en las noticias que recién hubo un director de escuela que fue expulsado de su trabajo porque en la escuela que era privada, una escuela cristiana privada, le mostraron el David de Miguel Ángel a los niños del 6º grado. Y eso fue un escándalo porque el David está desnudo, entonces es sexual, es pornográfico, bla, 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 y hicieron que expulsaran a la directora de la escuela. Y cosas así. Imagínense ustedes, ya no les digo así, les digo todo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Como no consiguen maestros, han tenido que bajar los requisitos. Y ahora lo único que están pidiendo es el diploma de bachillerato, ya no se pide la licenciatura, ni tener una. Antes había que no solo tener la licenciatura, sino tomar un examen en cada estado y ser licenciado. Eso era lo que en realidad te emitían la licencia cuando pasabas ese examen. Ahora nada de eso, ahora con el bachillerato. En el estado de la Florida iniciaron un proyecto tratando de reclutar a los excombatientes, ¿verdad? Los veteranos de guerra. Les piden que hayan dado 4 años de servicio en cualquiera de las Fuerzas Armadas y le piden que haya tomado 20 cursos universitarios en lo que sea. Y con eso ya pueden ser maestros. Eso ya lo tiene Arizona, otra vez Arizona, Florida, Oklahoma, Tennessee, y bueno, por ahí van. DeSantis dijo, esta es una cita de DeSantis, un título universitario es un papel mágico que probablemente habría costado demasiado de todos modos. Así que no hace falta ese papel mágico. En el año de 2000, ahí ven de qué se gradúa la gente en los Estados Unidos. Aquí está, sí, no, eso no es lo que dice esto. ¿Cuántos % of incoming? Ok, los que se gradúan de educación. El porcentaje de todos los graduados que se gradúan de educación. Y ven cómo ha ido bajando desde el 2005
ha ido bajando, bajando, hasta que el 2015, que es el último año de esta tabla, solamente el 4.2%, bajó a la mitad en esos 10 años. O sea, esto ha sido un para abajo, ¿no? En el año 2021, de todos los estadounidenses en el país en general, de todo el país, no solo los que estudian educación y los maestros, 38% solamente tiene licenciatura, ¿okay? De los que se graduaron de todas las edades, ¿okay? Para que comparen, acá tampoco la cosa va muy bien, porque en el 2015 solamente 30.4% terminaron el liceo a tiempo. Así que también es una situación preocupante, ¿verdad? Porque ¿quiénes van a enseñar? ¿No? Es la preocupación, ¿quiénes le van a enseñar si ellos no terminaron? ¿No? ¿Quiénes enseñan a los próximos? Bueno, entonces es otro tema. Así que el tema... Ajá, sí, dime. En el año 2000, creo que 13, a ver, 14 o 15, sí, 13 o 14, ajá, hubo un estudio acá en el Uruguay que cuando se ingresa a la universidad, de un 100%, 20% corresponde al sector privado, 80% al sector público. Cuando egresan de la universidad, un 48,7, un 48,8 pertenece al sector privado y un 52 y algo pertenece al sector público. Ok. Se divide más o menos. Esto es una estadística. Es decir, hay una lectura, pero de todo modo, la parte pública, aunque sea en un sector, mantiene egresados. Sí, sí. Yo conozco, tengo amigos profesionales y tengo profesionales en diversos, en la salud, en la parte, yo qué sé, de lo que sea, que han estudiado en la universidad pública y han hecho escuela y liceo público. Sí. Ahora, que Estados Unidos, llegado un momento solamente con su sistema absurdo que tiene, permite que solamente puedan estudiar los que tienen realmente plata, es en un país que se cree democrático. Sí, que se cree la luna del mundo, ¿no? Parecería que ahí sí que se necesitaría una reforma educativa extrema. Pero viste que es imposible hacerla a nivel federal porque no hay ese poder para el gobierno federal. Tiene que ser estado por estado, cada estado es individual. Por eso hay unos estados con muy buena educación, hay otros con muy mala educación. Y si tienes mala suerte, pues naciste en un estado que no tiene buena educación, te chavaste. Entonces todo queda en los mismos estados todo el tiempo. Los mejores estados en educación son Massachusetts, ahí es que está Harvard, ahí está MIT, todas esas universidades famosas, ¿verdad? Y acá tienes en el otro lado a California, que es la que tiene muchas universidades importantes también, y el sistema educativo importante, ¿ves? El resto, como te toca. Algunos tienen mejor, Oregón tiene bastante bueno, depende. Pero imagínate, hay gente que por trabajo los mudan, y si tú estabas en Massachusetts y te mudaron a Mississippi, te fastidiaste, te mudaron a la Florida, chao, dile chao a una buena educación, ¿ok? Se fue. Ese es el tema que también hay, ¿no? Que es el mismo país, la gente se muda con frecuencia, pero no hay una uniformidad en términos de las universidades, de la escuela sobre todo, y las universidades también. Así que es complicado, es complicado. Bueno, entonces otro de los temas que hablábamos, Ofelia, dime, ¿querías comentar algo? La placa anterior, ahí está. Sí, dime. Abajo del dibujo dice, en el 2021 38% tiene licenciatura, en el 2015, solo 30,4%. No entendí qué dijiste respecto de porque traté de buscar en Uruguay cuántas personas en total de cualquier edad tienen licenciatura y no pude conseguir ese número en ninguna parte. Busqué y no conseguí nada. Lo único que conseguí fue ese dato, que en el 2015 se entendió que solo el 30.4% termina el liceo a tiempo. No hay nada... El dato del 21 es de... En general, eso es de todo. En Estados Unidos, en Estados Unidos, en general, solo el 38% tiene licenciatura, sí.
Y lo otro era, volviendo al punto Sí. inicial, con la educación pública básica, ¿cuál es el costo? Acá, no, esta es la universidad. La pública es gratis. Es gratis. Sí, la pública sí es gratis. Sí, Ya, sí. perfecto, perfecto. Es así, pero es solo hasta que completas lo que ustedes le llaman el bachillerato. Perfecto, Hasta ahí. perfecto. Sí. Gracias. Ok, entonces, hablamos la clase pasada de la guerra civil. Nada, resumiendo de qué se trató la guerra civil en Estados Unidos, fue corta, fue de solo 4 años. ¿Y de qué se trató? Se trató del norte contra el sur, porque el norte y el sur eran ya muy diferentes y siguen siendo muy diferentes, sobre todo en la manera en que se producía el dinero. En ese momento los Estados Unidos en el 1861 eran prácticamente la mitad de lo que son los Estados Unidos hoy, porque el resto no había sido colonizado todavía, no eran estados de Estados Unidos, era solamente de la mitad hacia el este de Estados Unidos, que eran los estados hasta entonces. El norte de los Estados Unidos se llamaba, el ejército del norte se llamó la Unión. Y ese mundo del norte estaba basado en el capitalismo del que vamos a seguir hablando hoy, el capitalismo industrializado. Ya se habían industrializado, tenían fábricas que fabricaban cosas, sobre todo textiles, zapatos, y que se enviaban al exterior para ser vendidos. En el sur, por el contrario, cuyo gobierno se llamará la Confederación durante la guerra, tenía un gobierno, se separan, se convierten en 2 países durante este periodo de la guerra. En el sur, la economía ya por años y años era una economía de plantaciones agrícolas, mayormente de algodón. Algodón, también algo de azúcar, arroz, pero sobre todo algodón. Entonces, en las plantaciones se basaba en el trabajo esclavo. Esa era la base de todo, por cómo hacían tanto dinero, porque se basaban en el trabajo, explotaban el trabajo de los esclavos. ¿Okay? En el norte eran trabajadores libres, pero no por ser libres eran menos explotados. También eran explotados, como vamos a ver, pero eran técnicamente libres. Podían cambiar de un explotador a otro explotador a otro explotador, pero siempre iban a ser explotados los trabajadores de la fábrica. Entonces, el norte, por ese empuje del capitalismo industrializado que había llegado desde Inglaterra, ¿verdad? Después de la revolución industrial, entiende que hay que acabar con la esclavitud. ¿Por qué? Porque en la esclavitud los trabajadores no reciben salarios, y si no reciben salarios no pueden comprar cosas. El capitalismo industrializado produce muchas cosas que salen de las fábricas, y esas cosas, esa ropa, esos zapatos, esas mesas, eso lo que sea, hay que vendérselos a personas que tengan salarios. Así que el mundo estaba cambiando, pero el sur se niega a cambiar porque los sureños poderosos, los que tienen los esclavos, no quieren cambiar. ¿Por qué van a cambiar si están pasándola súper bien? Tienen todos los privilegios, son súper ricos, no quieren cambiar. Este es el fundamento básico detrás de lo que será la guerra civil. Pero hay otro fundamento. Es un fundamento de otro problema que Estados Unidos tenía desde que empezó Estados Unidos, que era ¿quién tiene más poder? ¿El gobierno federal o los gobiernos de los estados? ¿Por qué? Porque cuando el gobierno federal quiso tratar de eliminar la esclavitud en todo Estados Unidos, los estados del sur dijeron no, no, jamás, y se separaron y constituyeron la Confederación. Así que tiene que ver con las dos cosas, con rechazar el poder del gobierno federal y mantener más poderes dentro de los estados, y también con la esclavitud. Así que los estados entonces, esas dos razones provocan la guerra, y al final de la guerra, que es corta, gana el norte. Y al terminar la guerra y ganar el norte obliga al sur, porque ya perdieron la guerra, a eliminar la esclavitud estado por tienen que eliminarla de sus constituciones estatales, y se acabó la esclavitud. Eso lo van a tomar muy mal en el sur, muy, muy mal los blancos del sur.
no quieren hacerlo, pero tienen que hacerlo porque perdieron la guerra. Por eso la guerra, esta guerra tiene un peso muy grande en el sur, muy grande en el sur, porque perdieron, porque es una ofensa, porque los obligaron a tratar a los esclavos como iguales, porque pronto se van a hacer enmiendas constitucionales para darle a los esclavos la ciudadanía, el poder del voto, o sea, cosas que para ellos era imposible, si ellos los veían como animales, como propiedad de ellos, que podían hacer con ellos lo que quisieran. ¿Cómo van a ser iguales sus votos que los nuestros? ¿No? Eso es lo que piensan los blancos. Hay mucho resentimiento después de la guerra. Al día de hoy sigue existiendo. Esta es la bandera, esa bandera que ustedes ven ahí, que tiene esa X, es la bandera de la Confederación. Estas fotos son de ahora, del tiempo de Trump. Estas banderas salieron de nuevo profusamente con la presidencia de Trump, porque ¿qué representan estas banderas? Representan la esclavitud otra vez. Representan más poderes para los estados que para el gobierno federal. Esas dos cosas representan las banderas. Así que todos los racistas sacaron sus banderas. Son banderas que le mandan un mensaje a los negros de que ustedes en realidad no son personas. Lo tuvimos que aceptar, darles derechos porque perdimos la guerra, pero para nosotros ustedes no son personas. Y no es sorprendente que 2 años después de la guerra terminar, se organiza el Ku Klux Klan, del que ustedes seguramente han escuchado, que es esta organización de hombres blancos. Se organiza en Tennessee, obvio, en el sur. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, como los negros ganan derechos a ser ciudadanos, para empezar, segundo, a votar en las elecciones, a ser candidatos en elecciones, entonces hay que asustarlos para que no se atrevan a usar sus derechos. Ese es el propósito del Ku Klux Klan, aterrorizarlos para que no voten, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo hacen? Bueno, les queman las casas, les queman las iglesias de los negros, les queman las escuelas y hacen algo que va a aparecer mucho y que sigue apareciendo. La última vez, el último linchamiento reconocido como linchamiento fue en el 2018. Es el linchamiento. ¿Qué es el linchamiento? Se acusa a una persona negra de cometer un delito. Alguien dice, una mujer dice, me miró lascivamente, ese negro me miró con deseo, y eso es inmediatamente, todo el mundo le cae encima al negro, lo arrestan, civiles, no estamos hablando de policías, y buscan el árbol más cercano y lo cuelgan ahí todo el mismo día. Eso es un linchamiento. A veces les ponen gasolina y los queman vivos, cualquier cosa. No ocurren demasiados, depende, estos son términos relativos, pero no tienen que ser demasiados. Con que ocurran una vez de vez en cuando y los que lo perpetran no sean castigados, el mensaje es claro, te puede pasar a ti, ¿no? Así que esa es la idea, aterrorizarlos para que no usen sus derechos. Y estas personas, ¿por qué se visten así? De esa manera, porque ellos dicen que ellos son los fantasmas de los soldados que murieron en la guerra. En la guerra civil, los soldados confederados que murieron en la guerra civil. Pero como sí. Una pregunta o razonamiento, porque sí, la historia un poco la vemos en cada época y en cada momento. Y es muy entendible, se puede creer que en aquel momento, en 1867, hubiera los extremos que hay y pudieran moverse como se movían. Ahora, en la actualidad, con el poder que los negros ya tienen económicamente, inclusive, ¿no? O sea, los vemos moverse en Estados Unidos. Eso es difícil buscar. O sea, me quedé sorprendido al ver la bandera de los estados y que tú comentes que es un aviso nuevo a ese racismo. Es un mensaje. Exacto, sí. Pero en una época muy distinta. Sí, creo claro. Yo, o sea, no estoy en Estados Unidos para valorarlo, digamos, ¿no? Pero lo que uno imagina es que en aquel momento puedo dar un mensaje así. Actualmente volver a sacar esa bandera es muy osado, ¿no?
Sí, pero se volvió normal después que en los años después de Trump se volvió una normalidad. Era común verlas y la gente las pone en las casas, aunque no sean del sur. También gente que no es del sur, pero en el sur muchísimo más. Y sí, en las universidades, por ejemplo, los estudiantes que son anti movimientos negros, cuando salió ustedes saben que salió el Black Lives Matter, ¿no? Las vidas de los negros importan. Bueno, cuando salió ese, entonces salió el paralelo, las vidas de los blancos importan. Y entonces empezaban esos confrontamientos entre ambos. Y bueno, entonces unos sacaban la bandera confederada y los otros la bandera estadounidense. Parecía, uno mira eso y dice, wow, como en los tiempos de la guerra civil, que saben cada uno su bandera, ¿no? Pero es simplemente un mensaje, es un mensaje de que los negros no son iguales, ¿verdad? No son iguales, no digamos, quizá no tan como no son personas, como lo fue al principio, pero sí no son iguales. Es un mensaje de odio, ¿no? Obviamente estamos hablando de un conservadurismo muy amplio, ¿no? Sí. Muy fuerte. Sí, y al principio, miren, por muchos años, fíjense en esta tarjeta de presentación, se les daba a las personas, ¿verdad? Para que llamara y tenían o sea, era algo reconocido, para que se unieran al movimiento de los si tú conocías a alguien con liderazgo, no sé qué, blanco, un hombre blanco, pues le dabas para que se uniera al movimiento de Ku Klux Klan. Aunque se ocultan las caras, en realidad en los pueblos pequeños todo el mundo sabía quiénes eran los de Ku Klux Klan, ¿no? O sea, no era algo tan escondido, ¿no? Mira lo que dijo, miren a ver si averiguan quién dijo esto. Estos son voces, esto lo dijo un presidente de los Estados Unidos. Si puedes convencer al hombre blanco de la más baja ralea de que él es mejor que el mejor hombre de color, no notará que le estás vaciando el bolsillo. ¿Qué diablos? Dale a alguien a quien mirar por encima del hombro y vaciará sus propios bolsillos para ti. Que más que nada lo que le está diciendo es, usemos el odio racial para obtener dinero ¿verdad? Para nuestras campañas de todos estos hombres blancos, para que se sientan mejor. O sea, tú le utilizas el odio racial que les permita sentirse mejor que alguien y te van a dar dinero para las campañas. ¿Y quién sabe? ¿Ah? ¿Sabe alguien? Digo que significa un oportunismo bastante bajo. Bien. Sin escrúpulos. Y fue un presidente de Estados Unidos. ¿Alguien se atreve a decir quién puede ser? Y Trump, otro no puede ser. No. Bush, fue un demócrata. Ah, demócrata. Demócrata, pero demócrata del sur. Porque los demócratas del sur. No. Lyndon Johnson. Bueno. Sí, que era maestro de escuela, ¿okay? Un tipo que se supone que tenga un poquito más de respeto, ¿verdad? Pero sí, personaje muy particular. Sí, mucho. Vamos a hablar de él después. Entonces, estos años después de que termina la esclavitud legalmente, lo que crean entonces es un odio racial que se incrementa todavía más por el resentimiento que hay ante esos derechos que se les han dado a estas personas que para ellos no son personas, ¿no? Entonces, fíjense, lo que hablábamos se llamaban las leyes de Jim Crow, se llaman en total todas estas leyes en los estados del sur que separan lo que se llama la segregación racial. Bueno, ellos tienen derecho, a tomar agua en las fuentes de agua de los lugares de trabajo, pero no van a ser las mismas fuentes. Fíjense, la fuente de la izquierda es la de los blancos, que como ven tiene un motor para enfriar el agua, y la de los negros es una fuentecita que no les fríe el agua nada, ¿no? Acá pueden ver las salas de espera. Hay una sala de espera en los hospitales para negros, una para los blancos. Las alas de los hospitales para blancos, para negros. En la cafetería, aquí ven abajo una cafetería, fíjense que la puerta esta de la izquierda es para los blancos y la puerta de la derecha es para los negros, o sea que separan el restaurante en un área para blancos, un área para negros, porque el dinero de los negros era bueno también, ¿no? Todo el mundo quiere hacer negocio con los negros, pero aparte. Tanto es así que algunos estados, cuando iban a jurar ante la Biblia, o sea que le ponen la mano en la Biblia y jura decir la verdad, nada más que la verdad, bla, bla, bla. Había una Biblia para los blancos y otra para los negros, para que los blancos no tocaran la Biblia de los negros.
todo, o sea, una cosa... apartheid. Una sí, apartheid sí, total, completo, parecido, total, ¿no? exacto. Qué aberración, ¿eh? Y eso va a durar así mismo, claro, abierto, hasta el 1954 legalmente. En la práctica va a seguir pasando en muchos lugares, pero legalmente se prohíbe en el 1954, lo vamos a estudiar acá. Entonces, ¿a qué viene todo eso? Comentario que Ajá, dime, de esto dime. de la segregación que a veces lo Sí. estamos viendo. Sí. Hace unos días salió una sentencia contra una compañía de venta de refresco, Ajá. también por discriminación, sobre una persona de color, que hasta un baño químico le compraron o le alquilaron para que usara el baño del resto del personal. Wow. Está en la prensa, digo, de sí, no la semana pasada y eso. Se me Después escapó. la busco y la mando. Se me escapó esa, sí. Sí, es cosas que siguen pasando en algunos ambientes donde pasan desapercibidas porque pasan hasta que alguien dice, ya, basta, no voy a soportar esto, ¿no? Y se rebelan. Todo esto tiene que ver un poco... Ah, eso en Uruguay pasó. Ah, fue en Uruguay. Ah, sí, eso... sí, claro. Wow. En una empresa de refresco de Uruguay. Wow. Sí, la Coca-Cola fue. Sí, la Coca-Cola fue, sí. Wow, me sorprende. Acá me sorprende. Sí, a mí me sorprendió también, por eso presté atención. Sí, él dice que la semana pasada o la anterior salió en las noticias. Wow. Sí, salió, sí. Tremendo. En Estados Unidos lo que hay es un poco esto que les muestro acá, que es el temor de los blancos a ser minoría. ¿Por qué? Porque en realidad están con el tiempo convirtiéndose en minoría. Acá ustedes pueden ver, los blancos son los anaranjados, la línea es los anaranjados, y la otra son las minorías. La gris son las otras etnicidades que son minorías. Acá ven la relación en el 70 y ya miren cómo en el año de 2030 cada vez está más cerca. Los demógrafos dicen que estiman, esto es un estimado del censo, los demógrafos del censo, que para el año 2050 las minorías van a ser mayorías. Las mayorías étnicas van a ser mayoría ante los blancos. Y cuando digo esas minorías, quiere decir negros, asiáticos, hispanos, todos los otros, ¿no? Todos los otros juntos. Eso le da mucho miedo. Cuando esto salió, este reporte del censo, la gente se puso histérica, ¿no? Los blancos se pusieron histéricos. Si le añades a eso que en el año de 2008 el presidente Obama resultó electo, o sea, un presidente negro, eso no se lo esperaban los blancos racistas y los desata, ¿no? La cabeza se les explota, ¿no? La cabeza con esto y incendia más todo esto, y cuando es reelecto en el 2012 el presidente Obama, más todavía. Entonces, esto es lo que tiene mucho que ver con la fuerza que trae a Donald Trump a la presidencia, ¿no? Aunque ya no era Obama, era Hillary, pero es un poco de ese temor que tenían con el tiempo, si no hacen algo van a ser minoría. Y se han dividido, el país está dividido ciertamente entre republicanos y demócratas, ¿verdad? Los rojos son los republicanos, los demócratas son los azules, pero también dividido en muchas otras cosas, porque hay unas cosas en común. La mayoría de los demócratas viven en las ciudades, son de ciudad, son más jóvenes, tienen más diversidad racial, son menos religiosos, más dinero, ganan más dinero, tienen más alto nivel educativo, mientras que la mayoría de los republicanos son mayormente blancos, más viejos, o sea, de mayor edad, más religiosos, más pobres y con menos educación. Entonces se divide el país también en esta manera, las dos maneras es dividido. Y todo esto ha sido inflamado, ¿no? O sea, le metieron ahí a todo eso la famosa teoría del reemplazo, que está por toda Europa también. Se le llama la teoría del reemplazo o el genocidio blanco. ¿De qué se trata? Lo que dice la teoría es que los liberales en los distintos países, Estados Unidos son los demócratas, pero en otros países son otros partidos. Los liberales están bajo la dirección de un plan internacional de los judíos, porque el antisemitismo está vivo, ¿no? Son unos judíos poderosos, que ahí está la figura de George Soros, es el que según ellos es la figura importante ahí.
Entonces no los conocemos, solamente conocemos a George Soros, pero los otros están ahí. Y son como los supervillanos de las cómics, ¿no? Que están en una conspiración para permitir que inmigrantes entren a los países, inmigrantes de color, musulmanes, ¿verdad? Y darle más y más poder a esas minorías, gays también. ¿Para qué? Para convertir a los blancos en minoría y poder dominarlos, ¿no? O sea, todo para destruir la sociedad blanca en Europa y en Estados Unidos. Esto lo repiten y lo repiten en las cadenas de televisión, de radio, la prensa de la derecha lo repite y lo repite y lo repite, estas teorías. Y han tenido un impacto, ¿no? Han tenido impacto. Así que con eso, trayendo lo de hoy, vamos a empezar con lo de hoy un poquito, a robar unos ratitos porque nos empezamos tarde. Y vuelvo aquí, entonces, este curso en realidad empieza aquí, en ese momento de la industrialización, en el paso del fin del siglo XIX para principios del siglo XX. Ya Estados Unidos, como les dije, se había industrializado a través de lo que fue la revolución industrial en Inglaterra, que empezó con la invención de las máquinas que funcionaban por energía del vapor. En Estados Unidos, la industrialización, como les decía, va a ser en el norte primero, particularmente en la costa este, porque como todo lo que llega a Estados Unidos desde Europa entra por el este, naturalmente, ¿no? Es la primera, en esa época sobre todo, que no había aviones, llegaban las cosas por barco y llegaban a través del Atlántico Norte. Se va industrializando y esta manera de producir es muy distinta porque necesita mano de obra con destrezas. No hay que tener mucha inteligencia, sino destrezas sencillas. Entonces, en estos años, los niños serán parte de la mano de obra por un largo tiempo. Hasta el año de 1938 era legal en los Estados Unidos que los niños trabajasen. Niños desde los 5 años, que eran importantes porque por sus pequeñas manos podían, como esta niña que ven acá, esa es una fábrica de textiles, pueden ver los palos de hilo, ¿verdad? Y cuando se rompían, a veces por la tensión, los palos de hilo, no se podía parar la máquina porque se rompió un palo. Había que amarrar otra vez y empatar los hilos de nuevo con las manos, pero las manos de los niños eran pequeños y por eso podían hacerlo mejor que un adulto y por eso los emplean. Los niños eran entonces valiosos también en las minas de carbón. Estos son niños que trabajan en minas de carbón. ¿Por qué? Porque los túneles a través de los cuales sacaban el carbón que se extraía eran pequeños y los niños por sus pequeños cuerpos podían manejarse mejor dentro de esos túneles. Así que viviendo tanto, o sea, este ambiente con fibras de algodón que respiraban constantemente porque eran en lugares con poca ventilación. Miren ahí las ventanas, son poca ventilación. Y en este ambiente es ni hablar, respirando carbón todo el tiempo, la expectativa de vida de los niños trabajadores se redujo dramáticamente. Sí, una persona podía vivir a lo sumo unos 30 años. Por eso se tenían que empezar a casar jóvenes, se tenían que casar a los 12 y 13 años, porque si no, no les daba tiempo de criar los niños, ¿no? Y entonces eso, que parece cosa del pasado, es otra de las cosas que está regresando a los Estados Unidos. A raíz de la pandemia, Estados Unidos empezó a tener problemas para contratar trabajadores, porque muchas personas después que trabajaron desde la casa dijeron, no me interesa. El gobierno también les dio dinero para que se quedaran en las casas, unas asignaciones de dinero, que la gente luego dijo, bueno, ¿para qué? No quiero salir de la casa, me quiero quedar aquí, y no se niegan a aceptar trabajos que pagan mal, porque por supuesto, si les pagasen bien, trabajarían, pero les pagan mal y les cuesta un montón llegar al trabajo y dicen, no vale la pena, ¿no? Tienen que pagar cuidado de los niños, pagar auto, gasolina, Al final trabajan para nada. Sí. ¿Siguen cobrando o sea, si ellos están trabajando en la casa por un trabajo, sí. y siguen cobrando igual aunque haya terminado la pandemia?
No, Si no mientras, trabajan. no, ya después de la pandemia no, pero la pandemia en Estados Unidos estuvo hasta el año pasado. O sea, ¿Pero de qué viven? Si del no dinero cobran. que el Estado les da dinero para que trabajen, para que no trabajen fuera de la casa, para que no trabajen, punto. Se le Pero daba. eso fue la pandemia, ¿ahora sigue? No, ya no, este año no, pero en el año 20, 21, hasta el 22 todavía. El año pasado fue que terminó todas las ayudas. Por esos años, entonces, nos conseguían gente que viniera a trabajar. Cuando empezaron a abrir los negocios de nuevo, la gente no quería venir a trabajar porque estaban recibiendo las ayudas, ¿no? Entonces, esas ayudas que se las recibieran todos los estadounidenses, los ricos y los pobres recibieron lo mismo. Fueron, un momento dado era un cheque de 1.400, luego vino otro cheque de 1.400, fueron varios, los recibimos, incluso nosotros acá recibimos el dinero, todos los que estábamos donde fuera que estuviéramos. Entonces, ese dinero hace que mucha gente diga, no, ¿para qué voy yo a trabajar? Mira, me mandaron este dinero, con esto pago la renta, pago lo que necesito. Si voy a trabajar, me arriesgo, porque esos son trabajos, los peores trabajos, ¿verdad? Lo que te digo son trabajar en tiendas, trabajar en restaurantes, que pagan mal, se paga mínimo federal. Entonces, ¿qué pasó? Que decidieron entonces empezar a reclutar otra vez niños. Y, por ejemplo, acá ven en estas fotos de Oregon que estaba reclutando a niños de entre 14 y 15 años. Eso es un poco volver al pasado, porque la idea de que los niños no trabajen a esa edad no solo es que vayan a la escuela en las horas, porque también pueden trabajar por las noches, pero los niños no deberían trabajar en las noches. Y otra cosa es porque ahí se trabaja con cosas que son peligrosas, ¿no? Cosas calientes, con hornos, con aceite caliente, que los niños no deberían estar trabajando en eso. Pero las leyes se han ido liberalizando a raíz de la pandemia y de esta situación. Y, por ejemplo, en Wisconsin, los niños entre 14 y 15 años pueden trabajar hasta las 11 de la noche en los días que no tienen clase. Trabajar hasta las 11 de la noche es peligroso. En Nueva Jersey, de 16 a 18 años, pueden trabajar hasta 50 horas semanales. O sea, es un trabajo a tiempo completo. Y en julio del 2022 hubo un reportaje cuando Reuters en una investigación encontró que había niños de 11 años trabajando en una planta de Hyundai, de los autos Hyundai en Alabama. Y bueno, eso fue un escándalo también. Así que hay bolsillos, hay estados, hay lugares donde se ha estado otra vez volviendo a utilizar el empleo infantil. Bueno, es terrible, ¿no? Ahora, volviendo a esas condiciones de trabajo antes, a los fines del siglo XIX, para todos, se trabajaba alrededor de 12 horas al día, 6 días a la semana, siempre el domingo feriado porque el domingo era el día de la religión. Ahí no se podían meter. En unas tareas que como la máquina hacía la mayoría del trabajo eran simplemente la repetición, ¿no? Es un trabajo monótono, ¿no? Ahí ven los salarios. Si a un hombre se le pagaba en promedio 14 centavos por hora, a las mujeres la mitad de lo que ganara un hombre y a los niños casi la mitad de lo que ganaban las mujeres. Así que siempre la explotación va a ser peor contra las mujeres y los niños porque se entiende que son menos productivos. Se plantea como que son menos productivos. Hoy en día, ¿cuál es la situación? El salario mínimo federal en los Estados Unidos sigue siendo, y no ha cambiado en 30 años, es $7.25 por hora. Se supone que este mes debe subir a $9.50, pero yo no lo he leído en ningún lado, así que yo no sé qué pasó con eso. Decían los periódicos que se esperaba, pero no. Cuando les digo federal, es que es el que aplica en todos los estados de Estados Unidos. Mínimo, $7.25. La semana de trabajo en Estados Unidos es de 40 horas. 5 días a la semana, 8 horas diarias. Y el salario, si es mínimo, se calcula en unos 1.200 al mes, sin retenciones, por supuesto. A eso hay que retenerle la seguridad social, el Medicare, que es la salud después de los 65 años. Hay unas retenciones que se hacen de ese salario. Los que trabajan online, los que surge con lo de la pandemia, se pensaba que trabajan menos. Al principio, la gente en la casa no va a trabajar. No, resulta que los estudios demuestran que trabajan más, que trabajan entre 9 y 11 horas diarias. Así que ha sido
en contra en realidad de los trabajadores un poco. Y en todos los Estados Unidos solamente hay 10 feriados al año, 10 feriados federales pagados al año. Eso es todo. Acá creo que hay el doble de eso, ¿no? La ley tampoco garantiza derecho a vacaciones. Nadie tiene garantía de derecho a vacaciones. Eso es algo que usted negocia. Cuando usted va a conseguir un trabajo, bueno, puede ser parte de la negociación que le den una semana de vacaciones, digamos, o 2. Pero no están obligados. No, no están obligados. No hay ninguna ley que los obligue a dar vacaciones a nadie. ¿Y qué pasa? Que hay mucha gente en los Estados Unidos que tiene 2 trabajos. Si te dan una semana de vacaciones en un trabajo, ¿cómo haces para que te coincida con la semana de vacaciones del otro trabajo? O sea, tampoco es tan fácil, aunque te den una semanita. ¿No lo eligen? No, porque es de acuerdo a la situación del lugar, o sea, de la empresa. La empresa no se pueden ir todos de vacaciones a la misma vez. No, pero acá se negó, o sea, se reparte. Y bueno, los que más antigüedad tienen pueden escoger, pero los que no le toca cuando le toca, ¿no? Es por antigüedad que se suele hacer. ¿Pero eso es en el estado o en particular? Eso es en todos los estados de Estados Unidos, no existe. No, ¿es en lo público o en lo privado solamente? Ni en lo público ni en lo privado se garantizan vacaciones, en ninguno. Nada. Claro, hay vacaciones, por supuesto, porque es un incentivo para conseguir trabajadores, claro. Entonces sí, y si hay el gobierno generalmente tiene acuerdos para dar vacaciones, pero no es un derecho, no es un derecho. Es si se puede, si toca. Si quiere. Ajá, exacto. Queda a disposición del patrono, ¿no? Y claro, como les digo, aunque los patronos si dan, lo más que te dan son 2 semanas. Si te dan 3 semanas es súper, pero es 1 o 2 semanas al año, ¿ok? Además de eso, en el posparto para las mujeres, sí, te dan un receso. Si te quieres quedar 3 meses en tu casa después de parir, perfecto, pero no te van a pagar. Te puedes quedar hasta 3 meses sin paga. El posparto pagado no existe tampoco. Algunas compañías lo pueden dar si quieren, ¿verdad? Es un incentivo para sus trabajadores. Si quieren, lo pueden dar, pero no es una garantía. No está garantizado en ningún lugar. No hay leyes que lo garanticen. Licencia para enfermedad o todo ese tipo de cosas, el promedio que se da también queda a discreción de los patronos. El promedio es de 12 días de licencia paga por año. Hasta ahí llega. Te puedes enfermar. 12 días de licencia. 12 por año en todo el año. Sí, 2 días por mes. Te puedes enfermar. Sí. Así que sí, es bien estricto el sistema. También hay otra cosa que es terrible para mí. Se llaman los contratos de no competencia. Se lo voy a explicar porque con esto terminamos, cuadramos con esto. ¿Qué son los contratos de no competencia? Algunos lo llaman servidumbre involuntaria. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas el empleo, te hacen firmar un documento, ¿okay? Que dice que si tú renuncias a tu empleo, tú aseguras, tú te comprometes a no emplearte con una compañía rival de la compañía con la que estás trabajando y te comprometes a no comenzar un negocio propio en el mismo rubro entre 6, dependiendo lo que firmes, entre 6 meses hasta 2 años. O sea que si tú eres cocinero y tú firmaste esto, no puedes ir a trabajar con otros restaurantes si renuncias y no puedes crear tu propio restaurante por ese tiempo que firmaste, ya sea varía entre 6 meses y 2 años. ¿Y qué se supone que hagas? ¿Cómo vas a trabajar por 6 meses? Esos 6 meses, ¿en qué vas a trabajar si tú eres un chef? ¿Me entienden? Esa es la cosa, que es bien restrictivo. La idea es evitar que la gente renuncie a sus trabajos. Y por eso se le llama servidumbre involuntaria. Claro, Ligia, pero ¿y en ese caso que te hacen un juicio a la ley no pueden ir? Pueden demandarte porque tú firmaste. A mi esposo, cuando él trabajaba en las compañías donde trabajó, siempre tenía que firmar contratos de no competencia. Pero él dice, el último vez que firmó, él no lo hizo, no, fue y firmó, o sea, renunció y fue a trabajar en la competencia y que se fastidie y no pasó nada. No pasó nada, pero puede pasar. ¿Ves? Esto, hay 30 millones de estadounidenses, se calcula hoy en día, que trabajan
habiendo firmado este tipo de contrato de no competencia. 1 de cada 5 trabajadores que completaron la licenciatura trabaja bajo este tipo de contrato. La mayoría trabaja en cosas como construcción, o sea, en construcción. Si tú eres albañil, entonces no puedes renunciar porque entonces por 6 meses, 1 año, lo que sea, no vas a poder ser albañil en ningún otro lugar, ni por tu cuenta, ni con otra compañía. Y entonces, ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a convertir de pronto en maestro? O sea, es imposible, ¿no? Entonces, la excusa que dan las compañías es que lo hacen para proteger los secretos de la industria, para que tú no le cuentes al rival lo que se hacían, es cómo lo hacen en la otra compañía, supuestamente. Y otra es que ellos te invirtieron un dinero en darte un adiestramiento en el trabajo, y si tú te vas, ellos pierden ese dinero, y una manera de ellos, ¿verdad? Resarcirse es que evitar que tú te vayas, ¿no? En realidad el propósito es evitar que la gente renuncie, por miedo. Claro, perdón, hay una cosa que es clara. En todo lo que estás nombrando, la libertad es del patrón. Exacto. El trabajador no tiene ninguna Exacto. libertad. Exactamente. Y esto Está es agarrado así. o sea, es un incentivo. Puede firmar el incentivo frente a todas estas cosas, pero la libertad es del patrón. Sí, y el tema es que si no aceptas firmar, no te dan el empleo. No te dan el empleo. Sí. Y si no cumplen, la empresa no cumple con lo que tiene, con lo acordado, ellos se pueden presentar en algún, no sé, en algún lugar para pedir que se lo... Sí, hay lugares donde uno puede ir y uno puede intentar, ¿verdad? Pero te va a costar, generalmente vas a tener que contratar abogados para eso, no es tan fácil. Hay una organización que lo hace, y si tienes pruebas te ayuda un poco, se llama el Better Business Bureau, o el negociado de mejoramiento de los negocios. Hay algunos lugares, pero primero que todo tienes que tener educación para encontrar esos lugares. Primero que todo, porque no es como que es conocimiento público. Y segundo, cuesta. Y en entre tanto, no tienes ni trabajo, ¿no? No puedes, o sea, sí, no, ¿cómo lo haces? ¿No? Es y en muy el difícil. caso, Ligia, y en el caso que la empresa no cumpla el contrato, ¿qué sucede? ¿Cómo que la empresa no cumple? Claro, me contratan por 1 año y a los 9 meses o a los 6 meses me despiden por la causa que sea. Bueno, por los primeros 3 meses te tienen que dar una causa toda compañía tiene 3 meses para echarte sin causa, sin decirte chao, vete. Acá también. Ajá. Pero después de los 3 meses tienen que presentar unas quejas que hubo sobre ti, algo sobre funcionamiento, evaluaciones, algo así para justificar el despido. Si no lo pueden justificar y te despidieron así, el remedio que tienes es el seguro por desempleo, que como vamos a estudiar luego, se creó en el 1935 y es un seguro que te da un porcentaje de tu salario. Depende, puede ser por 6 meses, depende del estado, la cantidad que recibes, por 6 meses, que pueden ser prorrogables si hay una emergencia nacional. En el COVID, montones de gente estaba tomando el dinero ese que les dije que el gobierno dio, más el desempleo también. Estaban recibiendo los dos. Estaban en una bonanza la gente, feliz, la gente chocha, que con todo el dinero que tenía. Y sin trabajar. Sí, entonces se volvieron locos comprando en Amazon, porque no había tiendas, las tiendas estaban cerradas, pero se compraron el mundo en Amazon. Por eso Amazon hizo tanto dinero en la pandemia, porque la gente no tenía nada que hacer más que sentarse en las casas a buscar estupideces en Amazon y remodelar las casas, hacer todo lo que tenían que hacer. Entonces no hay una ley nacional para eso. ¿Para qué? El desempleo sí, para el desempleo sí. Pero es reciente, o sea, técnicamente reciente, del 1935, no hace 100 años. 1930. Y ante un incumplimiento, por ejemplo, del salario, le dicen que a la persona firma todo esto y dicen que le van a pagar por él, yo qué sé, $2.000. Y al segundo mes le pagan 1.000. Y al tercer mes no le pagan, y al otro mes todo eso. ¿Es reclamable? Sí, es reclamable. Hay un departamento del trabajo, ¿verdad? Como acá ustedes tienen el Ministerio del Trabajo, hay un departamento del trabajo. Y sí se pueden hacer querellas y todo eso. Pero pasa como aquí. Yo conozco un montón de gente acá que no se cansan, en el proceso se cansan. Yo conozco gente acá que dice, olvídate, me va a costar tanto que olvídate, ¿no? Y bueno,
Existe. El tema que planteabas de firmar contrato de confidencialidad, por decirlo, sí. Es muy común, digo, en Europa, por ejemplo, es muy común que cuando vos vayas a trabajar, vos no podés ir a trabajar a la competencia. Acá en nuestro país, lo que sí te hacen firmar es un contrato de confidencialidad, que vos no podés decir cuáles son las políticas de la empresa, pero en una habitación cerrada hablamos, pero está. Sí. Pero yo no he visto ningún caso que diga que vos no podés trabajar en la competencia por determinado tiempo. O crear tu propio empleo, o sea, si tú aprendiste a hacer algo en esa compañía y lo quieres hacer por tu cuenta, no puedes. Digamos que tú trabajabas en un sitio de peinar perros y qué sé yo, aprendiste a hacerlo, no puedes ir a poner tu propio negocio por el tiempo que firmaste que no lo ibas a hacer. Eso yo no lo he visto acá, lo que he visto sí de confidencialidad. Acá dice aquí Galaxy Tab de Teresa, así que me imagino que es Teresa. Sí. Dime. No, yo lo que quería saber si ese seguro de desempleo, ¿lo tenés que pagar vos de tu dinero? Ajá, el seguro por desempleo lo tiene que pagar tu patrono. O sea, todos los meses el patrono por cada empleado tiene que poner dinero en ese fondo para el desempleo, para que el día que te toque irte, si te echan, tú puedes usar ese dinero de ahí. Pero todos los patronos ponen dinero por una cierta cantidad por cada empleado en ese fondo para pagar los desempleados. No lo financia el Estado, por ejemplo, sino los patronos. Si el patrono es el gobierno pone esa parte, pero los patronos privados también, sí. Claro, hay otras dos cosas que se retienen a todo el mundo, que una es la seguridad social, que es como el retiro, como lo que ustedes le llaman las pensiones esas que ustedes tienen, ¿no? De retiro es el seguro social. Eso se te retiene desde tu primer trabajo. Si tú empiezas a trabajar a los 15, te lo empiezan a sacar a los 15 y te lo retienen toda tu vida hasta que te retires, ¿ok? Todavía la edad de retiro en Estados Unidos para recibir ese dinero empieza a los 65, todavía. Pero eso capaz lo piensan subir también, no se crean. ¿Pero recibes todo el dinero? No, una parte del dinero. Una parte. Pero no existe un banco de previsión social allá. Es ¿No como, existe se llama el servicio social, el programa se llama Social Security, la administración del seguro social se llama. Y eso que te dan ahí, eso te lo dan hasta que te mueres. Cuando te lo empiezan a dar, te lo dan hasta que te mueres y lo van ajustando según hay inflación también, se ajusta la inflación. Ahora, además de eso, se paga lo otro, que es el Medicare. El Medicare es salud, servicios de salud para todos. Lo pagan todos los trabajadores toda su vida y solamente lo puedes empezar a usar a los 65. A los 60. Ricos o pobres tienen derecho a Medicare. Mientras tanto, ¿ricos o pobres? ¿Blancos o negros? Sí, todos los trabajadores tienen derecho. Y mientras tanto, ¿qué derecho tenés a la salud? Depende del estado, para empezar. Hay servicios, todos los servicios privatizados, toda la salud está privatizada. ¿Okay? Así que los pobres... Pero digo, tú no tenés un seguro social que te cubre mientras estás trabajando. No. Cuando tú estás trabajando, tu empleador... ¿Y si te enfermas? Pues tu empleador puede tener como uno de sus incentivos para conseguir trabajadores un plan médico, lo que se le llama un plan médico, que es como algo como lo que ustedes le llaman, ¿cómo le llaman ustedes a eso? Como mutualistas. Como una mutualista, exacto, eso. Y él paga la mitad, el patrono paga la mitad y tú pagas la mitad, así como se hace casi siempre. Ahora, algunos patronos no. Si tienen menos de 50 empleados, no te tienen que, el patrono no está obligado a darte seguro social, o sea, seguro médico. Si pasan de 50 empleados, casi siempre en los estados es así. Y si tú eres pobre y no puedes pagar salud médica, entonces tienes que ir a los servicios que te da el estado, que se llama Medicaid. Medicare es para los viejitos, Medicaid es para los pobres, o para los ciegos, o para personas con impedimento. Así como funciona. Espérate, que oigo un ruido ahí. Distinto al concepto, en el Uruguay también hay Medicare, pero no es al revés. No es al revés. Es mientras trabaja.
Ajá. Espérate, que te silencié sin querer. Espérate. Disculpa, que es que quise tratar. Ajá. El sistema que tienen ellos es como que teníamos nosotros antes del FONASA, que vos te tenías que pagar una sociedad médica o un seguro. Después que se creó el FONASA, todo el mundo tiene derecho y es una parte de tu sueldo que te cubre, ¿no? Sí. Ajá. Pero, acá. Antes era si podías pagarlo bien y si no, no tenías sociedad médica. Pero Estados Unidos tiene un seguro médico. Desde el punto de vista del seguro, lo que no entiendo es, si tú te estás pagando en forma personal un seguro médico y entras en un trabajo, ¿qué haces con el tuyo? ¿Cómo queda? ¿Queda colgado? Bueno, casi nadie tiene un seguro médico si no está trabajando porque cuestan muchísimo. La manera de tener un seguro médico es trabajando, porque así el patrono te ayuda con el costo. Para darles un ejemplo, mi caso, cuando yo trabajé en la universidad, con el sistema universitario público de Massachusetts, el estado de Massachusetts era el que me pagaba. Y yo asumí, cuando me casé, éramos los dos, era $500 al mes. Yo pagaba $500 al mes y mi patrono pagaba $500 al mes por ese plan médico. Para nosotros dos, para que nos cubría a nosotros dos. ¿Okay? Claro, cuando si tú perdes ese trabajo, tú vas a tener la obligación de $1,000. No, o sea, te dan, la ley es, si yo pierdo el trabajo, me echan o renuncio, tengo 6 meses que todavía puedo seguir pagándolo por mi cuenta si tengo los $1,000. Después ni dando los $1,000, tengo que buscar otro trabajo o ir al Estado, a Medicaid para los pobres, porque si no estoy trabajando soy pobre, obvio. O sea, que caes al pozo directo. Sí, vas al Medicaid. Tienes que llevar un montón de papeles para cualificar. Yo tenía Medicaid en Puerto Rico porque trabajaba part-time. Tenía 3 part-times y la verdad que no podía. Tenía 2 niñas a mi cargo y no se podía. Entonces tenía ¿Cuáles son las prestaciones del Medicaid? ¿Cuáles son las prestaciones que te da el Medicaid? ¿Qué quiere, a qué te da acceso? Exacto. Seguro, exacto. A todo, o sea, hospitalizaciones, medicamentos, todo. ¿Las operaciones también? Sí, yo me operé gratis, o sea, incluido, gratis. Te lo dan gratis porque eres pobre, ¿no? Sí. Pero es de buena calidad. Bueno, a mí me hicieron un matarile, como se dice en mi país. Me acuchilló, el doctor me acuchilló, me dejó una cicatriz espantosa, pero bueno, me operó. Y fue gratis, o sea, ¿qué queda? O sea, no es la mejor necesariamente, puede ser, estoy segura que hay buenos médicos también, pero a mí me tocó uno malo. Así que... ¿Los tratamientos oncológicos también los garantizan? Ahí no te sé decir porque nunca tuve por suerte, así que no te sé, asumo que sí, porque si te cubre... Porque es para evaluar cómo es el sistema, es decir, que es un poco lo que funcionaba antes acá, que era, bueno, vas al hospital público. El problema es que el hospital público no tenía fondos y entonces existía una diferencia notable entre lo que te podía ofrecer una mutualista y el hospital público. Pero no creo que sea así ahora, porque yo estoy en ACE. No, ahora ahora no. No, pero hay una diferencia que yo veo. Nosotros antes podíamos tener una sociedad médica, quedarnos sin empleo y seguirla pagando. Es decir, si mis padres, mi abuelo, mi hermano me pagaban la sociedad, yo seguía utilizándola. Bueno, allá es por 6 meses, tienes 6 meses para conseguir otro trabajo. Claro, pero lo que yo pagué anteriormente lo perdí totalmente. Sí. Pero, bueno, disculpen, si no consigo un empleo, me voy al de salud del Estado, te vas con el sistema. Salud del sector, pero mis pagos de 10 años se perdieron. Pero siempre se pierden. En Estados Unidos, ¿cómo que se perdieron? ¿Qué te dan a cambio de eso a ti? Acá. No, pero digo, acá mantenías la sociedad. El derecho a la sociedad. Tú me dijiste que a los 6 meses, aunque si yo no consigo un trabajo, automáticamente quedo sin seguro. Queda fuera, sí. Tienes que ir al Medicaid. Exacto, esa es la diferencia que yo veo a lo que había antes. Sí. Ahora inclusive es muy difícil perder el derecho a la salud por el FONASA. Pero Daniel,
En los hechos acá pasaba lo mismo, porque tú estabas trabajando, nos pagábamos la sociedad médica, te echaban del trabajo, y en el mientras tanto, durante los 6 meses de seguro de paro, lo podías pagar. Pero si vos no conseguías trabajo, tenías que dejar la sociedad y terminar en salud pública. Bueno, pero poner el caso que tú consiguieras un vecino, auspiciadores, un hermano, un auspiciadores. Ah, no, sí, Ahí lo está. perdías. Exacto, de acuerdo. Disculpen, creo que el tema es la calidad que pueda tener la seguridad pública. Es decir, por ejemplo, España tiene la seguridad social, la seguridad pública, y no existen estas. ¿Por qué? Porque pues, es excelente, digo, es decir, nadie se quiere ir de la que es la asistencia pública. Creo que en Gran Bretaña también, creo que en Gran Bretaña también, o sea, bueno, es decir, en muchos lugares sucede eso, sí que tienen un sistema de lo que es la asistencia pública, de que es de muy buena calidad. Claro, no, en eso estoy totalmente de acuerdo. Bueno, en Estados Unidos no es el eso caso. Es, si realmente uno cae en un pozo, digo, decir, exacto, decir, o realmente, digo, bueno, las prestaciones son básicas y fundamentales y garantizan lo principal. Y dejan de lado la hotelería, que siempre hay un problema ahí, ¿no? Digo, si la hotelería de la mutualista o la privada, por supuesto, es mucho mejor que la hotelería pública. Pero lo que a uno le interesa definitivamente es la calidad de atención y que uno tenga acceso justamente a las medicaciones, tratamientos y estudios adecuados. Hay una película que no me voy a recordar ahora el nombre del actor, pero que se trata que el padre le quiere donar su corazón al hijo. Es un negro, justamente. Es en Washington. Denzel Washington, sí. Ahí está. Que, si ustedes recuerdan, por un error administrativo se le cayó el tipo de seguro que tenía el padre. Sí. Y no cubría la operación del hijo. La operación del hijo. Eso es muy real. En Estados Unidos hay muchas cláusulas que, por ejemplo, enfermedades catastróficas no están incluidas. También siempre, si ellos pueden probar o tratan de probar que tú sabías que tenías la enfermedad antes de entrar al seguro, se supone que tú le divulgues al seguro si tienes cáncer o cualquier cosa cuando entras a tomar el seguro, y eso te puede traer problemas para que te cubra o no. Hay mucho de eso también. Y bueno, ustedes vieron esa noticia que pues pasamos acá en la clase, que era la noticia sobre esa señora que estaba enferma, que ella decía que se sentía mal y como no tenía dinero, la sacaron y la sacaron y se muere. La policía le viene a sacar del lugar porque les molesta que la señora esté allí. También ni siquiera la dejan sentarse allí un ratito y la sacan, ¿no? Y se muere. Eso es real, ¿no? Entonces, hay muchas historias que se leen en los periódicos de Estados Unidos de gente que no tiene dinero y la sacan a la calle con invierno y con lo que sea. Chao, busca dónde meterte, ¿no? Y bueno, esos son los hospitales que son de atención al Estado, ¿no? Si ustedes ven en Netflix, creo que es Netflix, New Amsterdam, es una serie que es bastante crítica en algunos aspectos de ese tipo de seguro, donde, bueno, ellos siempre tienen la idea o la voluntad de solucionar los problemas que generan no tener coberturas o derechos o como quieran llamarse. Ya, sí, es un tema recurrente. No sé ¿Cómo es la serie? New Amsterdam. Pero ahora está, creo que en un canal de televisión. La están dando, sí. Ligia. Dime. Ahora me olvidé de contar. Los primeros días de marzo vi una película. Película no. Vi un caso de esos que pasan en la televisión. Sí. Que pasó en el año 2012, 2013. Un señor negro va por la carretera. Lo detienen y armaron todo el caso, lo detienen y el hombre que era como un buen vecino, trabajador, inclusive era no sé si no era ayudante de ingeniero o algo, uno de los policías, eran 4, uno de los policías atajó a los demás, a los otros 3, y el hombre se fue. A los 15 días, el hombre llega de su casa, rememoraron el caso, va a entrar con el auto, pasa una moto
con dos personas blancas que se detienen, le metieron 19 balas en el cuerpo. Y lo mataron. Ustedes seguro leen cada vez que, bueno, no sé si sale siempre acá, pero es muy frecuente los policías matando a jóvenes negros. Lo paran por una estupidez, ¿no? Porque le falta la luz direccional o qué sé yo, y terminan matándolos, ¿no? O sea, no es como que, bueno, está el famoso caso de, ay, ¿cómo es que se llama? El chico, el hombre Rodney era que se llama, no, ay, se me olvida el que creó el caso grande, que lo asfixiaron, que le hicieron, se me olvida el nombre ahora. Sí. Ese muchacho, él lo estaban acusando de pagar, creo que fue con un cheque falso o con un dólar falso, con unos billetes de 20 falsos. O sea, no estamos hablando de criminales terribles, ¿no? Y que los policías los siguen matando y pasa todo el tiempo. Recién pasó otro y otro. Y les dije lo que le mandé de la maestra esta en Tallahassee. ¿Qué pasa? Que si tú estás reclutando gente con lo que tienen es un bachillerato, jovencitos, inmaduros, que no estudiaron educación, se van a prestar a mucha cosa de esas. No podemos sorprendernos entonces de que caigan muchos de estos que no están ahí por el salario, que no les importa nada, no son educadores para nada y que va a pasar todo, ¿no? Ese es el problema de seguir bajando los requisitos, ¿no? De todo, porque la sociedad paga por eso. Se paga en el día a día. Tienes policías, antes los policías tenían que tener educación, ya no. Entonces, si tú tienes policías que ni siquiera apenas pueden escribir un reporte, ni siquiera saben cómo escribir un reporte correctamente, eso se paga. Todos pagamos por eso. Así acá pasó algo por el estilo. Hace años, la que fue ministra del Interior, que en paz descanse, ya no me acuerdo el nombre. Tourné. Daisy Tourné. ¿No era? Daisy Tourné había solicitado de que para entrar a ser policía tener 3er año de liceo aprobado. Se armó un lío, diputados, senadores, y bueno, al día de hoy con 6º año de escuela puede ser policía. Sí, señor. Sí, señor. No. Sí. Policía común, sí. Oficial, no. Claro. Para hacer la carrera de oficial tenés que tener... Porque hay que escribir más. El oficial. Y dinero también. Wow. O sea que tampoco estamos muy lejos porque un niño de 6º año, una persona que tenga 6º año de escuela, ¿qué puede saber? A ver. De entender la ley. La tabla del 2 y no quiero subestimar a los niños, por lo que estoy diciendo. Pero tienen que interpretar la ley, ¿no? Entonces, imagínate. Sí, se las enseñan y todo eso, pero... Sí, pero cuando la ley siempre tiene la ley hay que ajustarla a las circunstancias, hay que tener madurez para hacer ese tipo de cosas, para decidir esto vale la pena, esto es serio, esto no es serio, criterio, ¿no? No, nada de eso. Con razón, un tipo estaba viendo que un policía que le disparó a uno que estaba faenando, como dicen ustedes, esa palabra es nueva para mí, faenando unas ovejas, ¿no? Sí. O sea, hay que tener criterio. ¿En realidad vale la pena matar a una persona por una oveja? ¿Habrá otra manera de encauzar a esa persona a través de la ley que no sea matándolo? Ese tipo de criterio no lo hay. Mataron de un balazo a un muchacho que estaba pintando un muro. Sí, el de Clef, sí, también. Sí, señor. Pero eso no fue la policía, eso fue un... No. Fue un tipo que parece que le molestaba y ya. Bueno. Pero son cosas que la policía, ¿verdad? O sea, entonces, si tú no puedes confiar en que la policía va a tomar las decisiones correctas, entonces, ¿quién? Sí, es muy... Bueno, pasa lo que pasa, pero... Sí, pero se paga, todos lo pagamos, es el tema, ¿no? Que las sociedades van en decadencia, que es de lo que se trata esta segunda parte del curso. En la clase que viene vamos a completar esto de la industrialización, cómo empieza y el efecto que eso tiene en el capitalismo, porque el capitalismo se industrializa también, cómo eso va cambiando, y luego de eso vamos a ir viendo cómo eso es lo que permite, ese capital que se crea es lo que permite que se convierta en imperio Estados Unidos, ¿verdad? Porque para hacer guerras y ganarlas hay que tener dinero. Entonces esa capitalización ayuda a la guerra y se convierte en imperio.
Y es lo que el segundo tema de la clase, ¿no? Que era el origen, ya lo vimos el semestre pasado, el desarrollo del imperio, lo vamos a ver aquí, y la decadencia, mi mujer no es la está. que, viendo los ruidos de todo el mundo. Espérate, déjame silenciar un segundo lo que termino lo que estoy diciendo. Espérate, ahí, ya. Ahí. Nada, vamos a ir viendo, y la decadencia es lo que trato de traerles cuando lo traigo a la actualidad, ¿no? Cuando comparo, es para que ustedes vean los problemas que está teniendo Estados Unidos en este momento, que anuncian no es que estoy diciendo que, o sea, no me atrevo, yo no soy ciencias políticas para entrar en eso, pero se nota que hay unos retrocesos importantes en distintas áreas de la sociedad de Estados Unidos que anuncian lo que puede ser una decadencia que se viene viendo desde el año de 1980 en realidad. Así que por eso es que Ligia, yo voy y vengo. ¿Okay? Seguro. Ligia, viste que al juez amigo tuyo lo están juzgando porque recibió... Amigo mío, Clarence Thomas. Ese tipo tiene mejores amigos que yo. Porque ha recibido muchas prebendas durante su carrera. Sí, no se los había pasado porque pensé que no les interesarían esas cosas pero sí. No, me llamó la atención cuando vi la noticia. El juez, uno de los jueces del Tribunal Supremo de Estado, de los 9 jueces. Sí. Perdón, no hay que pensar mal, son regalos por hacer amistad. Dejar bien y pero amistad. dice que hace años que se lo mandaban, no es de ahora. Sí, eso es lo gracioso. Es muy regalado ese hombre. Él dijo 25 años que hace, pero, sí, él es juez hace 30. Ese es el problema, que él es juez hace 30. Que este tipo sería su amigo si él no fuera juez. Esa es la pregunta. Claro, por lo menos impartió justicia 5 años, Ligia. Sí, claro. Bueno, no sé si ustedes saben el pasado de ese juez, ¿no? Pero ese juez, cuando se hicieron las vistas para confirmación, se apareció una mujer muy importante, una que trabajó bajo él, no es una secretaria, es una abogada también que trabajó bajo él en un bufete y lo acusó de hostigamiento sexual y hubo bastante evidencia y todo, pero lo pasaron. Eso creo que fue con Reagan, cuando él entró, pues si fue hace 30 años, sí, de haber sido con Reagan, y lo pasaron igual, pero eso fue un escándalo. Entonces, él, viste que está casado con una mujer blanca también. Eso en mi país le dicen que es una galletita Oreo, porque es negro por fuera y blanco por dentro el hombre, ¿no? Sí, hay muchos así que se creen que el dinero... Quiere viajar con él, seguro. Sí, el acá dinero es todo. Tener a los rabanitos en otra época. Sí. Que es rabanito, rojo por fuera y blanco colorado por fuera y blanco por dentro. Ajá, ya veo. En Puerto Rico tenemos los melones, porque los verdes son los independentistas, entonces son verde por fuera, rojo por dentro. Rojos son el otro partido, sí, tenemos de todo. Pero el hombre siempre ha sido conservador extremo, pero ahora sale este escándalo porque se supone que los jueces, cualquier regalo que sea más de, creo que es de $100 o menos, más de $80, dice el código de conducta que tiene que reportarlo. Entonces el tipo ha recibido unos viajes que se cotizan en $500,000 y no lo reportó. Porque era de repente el hombre fue caminando, uno no sabe. Claro, sí, seguro. Le daba hasta el yate, les daba todo. Hasta el viernes. Yo te digo, yo no lo critico mucho, le critico porque es juez, pero si yo tuviera amigos así, también le sacaba todo, olvídate. Bueno, de hecho lo hice en Estados Unidos, no, digo, en Puerto Rico, tenía amigos que tenían mucho dinero y me invitaban y yo todo voy, sí, olvídate. Está bien. Pero no era ilegal, era simplemente amigos. Todo legal. Generosos, sí. Ligia, una acotación con respecto a lo que dijiste hace un rato, que te parecía que en este país había más feriados que en Estados Unidos. Ajá. En Estados Unidos dijiste que hay 10. 10. Acá hay 5. Sí, nada más, pero como cada rato yo veo que... No. Pagos por ley. Pagos por ley son 5. Mira. Feriados no laborables. 2 fechas patrias, 18 de julio, 25 de agosto. Y Navidad. Primero de mayo
Ajá. 25 de diciembre y 1 de enero. Ok. Pues mira. Pago por ley son 5. Ok. Los otros se los retienen a los trabajadores. No, pero los otros que nosotros le llamamos laborables, ajá. En la administración pública no se va a trabajar. Exacto. O sea, se pagan igual. toma. Pero los privados sí. Los privados los privados depende. Los privados en general sí, pero no siempre. No tienen que darlo, no tienen que darlo. Lo que convenga a las partes. En relación con la educación, se los pagan y no van a trabajar. Y las tiendas, los shoppings están abiertos casi siempre. Sí. No, los shoppings sí, eso sí, por supuesto. Pero hay muchas empresas que cierran. No todos, pero toman parte. Y lo hacen quizá como un beneficio que le dan a los empleados. Los bancos, por ejemplo, los bancos todos cierran, aunque sean privados, y les pagan. Los públicos. Pero no están obligados. El tema es que no están obligados. Claro, el tema es que si no abre el Banco Central, el Banco República, la banca privada no puede abrir. Por ejemplo, Semana Santa. Tengo que ir, los saludos de acá. Semana Santa podés trabajar si donde trabaja toda la semana, tenés que ir a trabajar. O te lo descuentan, si no. O te lo descuentan, porque no es un... La obligación es ir a trabajar donde trabajan, claro. O sea, pero por lo general se toma como parte de vacaciones. Sí, y todo el mundo hace vacaciones a la vez. Entonces, todo claro, en muchas casas dan turismo, o sea, Semana Santa, Carnaval y algún día más. Sí. Pero eso los... Sí, la construcción da diciembre y los primeros días de enero y después semana de turismo. Ya. Sí. Okay. Fíjate, allá tienen más entonces que acá. Pero creo que Argentina tiene pilas, creo. Leí en algún lugar que Argentina tiene un montón. Argentina resuelve los feriados año a año, agregando. Pero tiene también católicos, porque como ellos tienen iglesia de Estado juntos, tiene la Virgen de no sé cuántos. Pero ahora creo que se separaron. ¿Sí? Me parece. No, pero era constitucional. La protección a la iglesia católica estaba en la Constitución. Porque me acuerdo que yo me la estudié. España tiene pila de... También. De día. Sí. Porque tienen el día de la ciudad, el día del santo de la ciudad. Sí. Más los días nacionales y le van sumando. Claro, en Estados Unidos esos 10 días son los federales, los que son en todo Estados Unidos, pero los estados pueden tener otros días adicionales a esos 10 días, ¿no? Porque es que ellos hicieron un día de los presidentes para juntarlos a todos. Entonces, en España le pagan el sueldo a los curas, el Estado. Sí. ¿Y en Argentina no? En Argentina no sé. Pero voy a mirar, voy a averiguar. En España se lo pagan, pero haciendo toda una parábola media extraña, porque en la Constitución no está... la otra vez lo estuve discutiendo con mi cuñado, que es español. Y no se le llama salario, se le llama de otra manera. Sí, es a través de hacen unas vueltas ahí, pero en realidad lo que dice la compañera, el Estado le paga a la iglesia. Sí, es que si está unida y tiene la responsabilidad sobre eso, sí, me imagino. Es como, me imagino que pasa igual con la iglesia anglicana, o ¿cómo le llaman? Sí, la iglesia inglesa, en Inglaterra, en Gran Bretaña. Anglicana. La anglicana, la iglesia anglicana es del Estado, o sea, están juntas. La reina es la que dirige las dos cosas. Sí, entonces, sí. Bueno, el rey, la reina se murió. Todavía estoy con la reina yo. Y sí, son cosas extrañas. Pero fíjate, me parecía, ahora veo lo que es que hay muchos feriados, pero no son obligatorios. Son feriados que las empresas dan, ¿verdad? Porque quieren hacerlo y no porque tienen que hacerlo. Muy interesante. Claro. Bueno, pues ya vamos viendo. Por ejemplo, en los restaurantes, esos 5 feriados sí los tienen que pagar. Trabajen o no. Si trabajan, los tienen que pagar doble o triple, no sé cómo es el tema. Claro, esos días. Pero no es obligación, ni es obligación el ir. Los días pagos. Claro. Los feriados pagos no es obligación. Ya veo. Sí, que por eso es que los restaurantes hacen estas cenas especiales carísimas
para que, me imagino, para pagarles el doble o algo, lo que le tengan que pagar extra a los empleados y seguir bien, salir bien igual. Bueno, pues gracias por la aclaración. Ligia, sí. Calcule que más o menos en el Uruguay, no sé en Argentina o algo, pero en el Uruguay, más o menos un empleado, por ejemplo, bancario, si ponemos los días que no trabaja, sábado y domingo, más los feriados laborables, los no laborables, más la licencia si tiene, ¿no? Hay casi 145 a 150 días que no trabajan el año. Sí. No estoy diciendo ningún disparate, hagan la cuenta. Sí, sí. Y sí, y eso contando que trabajen cuando trabajan. Bueno, tampoco para estar. No. Pero no vamos a entrar en casos específicos. No vamos a entrar en casos hay buenos empleados en el área pública, hay buenos empleados en el área privada y en el área pública. Y hay malos empleados en el área privada y malos empleados en el área pública. Claro. No generalicemos yo he estado en áreas públicas, me han atendido de maravilla, no tengo nada que decir. Sí, no, ustedes saben que yo adoro el hospital de clínica, así que puedo estar 2 horas hablando del hospital de clínica. Así que, bueno, nada, estén bien, que sigan bien, nos vemos la semana que viene. Ya seguimos por ahí donde estábamos, ¿ok? Chao. Chao. Que pasen bien. Gracias. Chao, Ligia.